Muy buenas noches, bienvenidos a otro nuevo capítulo de La Hora Cero. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Fran. Pues decir un poco lo de siempre, que estamos teniendo un buen feedback. La verdad es que fue acogido con mucho éxito en los dos capítulos de la Facultad de Derecho, sí. Y yo creo que no era para menos, vaya, porque el último un poquito menos de visualizaciones, pero también es verdad que la retención es muy difícil en un capítulo que se nos fue un poco de las manos. Hoy no va a ser el caso, o eso esperamos. Pero sí que hemos subido un poquito en suscripciones, vamos, muy poquito a poco, pero bien, y muchos comentarios, que eso nos encanta, la verdad. Así que muchas gracias a todos, además de partes del globo distintas, hemos estado echando un vistazo. Y tenemos gente de Costa Rica, he visto, de Guinea Ecuatorial, hay gente, o sea que de todos los sitios de habla hispana. Muchas gracias por seguirnos y seguir dándole, que esto es lo que nos nutre, a like, a suscripciones si no estáis suscritos, comentarios, todo eso es importante. Así que nada, muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar en harina en el tema de esta noche, que es un tema poquito controvertido, no es políticamente correcto. Nosotros no queremos ni ser políticamente correctos ni incorrectos, simplemente pues contar lo que nos parece. Claro, decir nuestra opinión como siempre y que cada uno saque sus conclusiones. Nosotros vamos a dar nuestra visión de este tema y que seguro que muchos de nuestros seguidores lo verán también, porque hay mucha gente que está versada en estos campos de los fenómenos paranormales. Y bueno, ahora con las redes sociales, que desde hace mucho tiempo es un fenómeno que está muy en boga, pues llega a todos los campos, y como no, iba a ser menos el de los fenómenos paranormales. Entonces, pues hay de todo. Hay gente que intenta investigar esto desde el punto de vista más científico, más común, digamos, y hay gente que lo que quiere es tener miles de suscriptores, miles de comentarios y, en fin, monetizar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña división entre varias tendencias de cómo la gente aborda el tema paranormal en sus canales de YouTube. En primer lugar, tendríamos al grupo que directamente va al espectáculo, es decir, a irse a un sitio a grabar, pero a intentar tener la máxima audiencia a través de cosas que pasan, pues que no pasan en realidad. Ellos las exageran, hacen que suenen ruido, es decir, está actuado o sobreactuado, mejor dicho, y preparado. Es decir, los fenómenos no son reales, y con esto lo que buscan pues son de los que tienen más éxito, de los que más suscriptores tienen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se aferra a la creencia. No todo el mundo es científicamente como que intentan comprenderlo desde un punto de vista científico. Hay gente que realmente tiene creencias, y es respetable, pues en la teoría espiritista, en que todos los fenómenos vienen de almas, de fantasmas que están en el más allá. Y entonces, cuando ven este tipo de programas, se lo creen. Ellos no dicen estamos haciendo espectáculo, esto es una película, pero claro, tampoco dicen que están fingiendo, obviamente. Entonces, toda la gente que les ve, pues le encanta que pasen cosas realmente. Siempre pasan cosas, siempre hay resultados. Pero claro, los que estamos un poquito metidos en esto sabemos que es totalmente espectáculo. Que es, Yo lo que pasa es que me niego a creer que gente que fuerza fenómenos, que reproduce fenómenos de forma fraudulenta, porque en resumidas cuentas no deja de ser un fraude. Estás engañando al espectador, inventando cosas y dándoles verosimilitud cuando evidentemente son fenómenos hechos por ti mismo. Yo me niego a pensar que la gente que tiene
que tiene canales de este tipo, es gente que está interesada realmente en la investigación paranormal. Para nada. Al final, la pregunta es, si no te interesa en realidad la investigación paranormal, no te interesa en realidad hacer un estudio serio de los fenómenos y no te interesa conseguir unos resultados y exponerlos, sean cuales fueren, ¿qué demonios haces teniendo un canal así? O sea, entiendo que se lo tomarán como si fuese un canal de cine de terror, por ejemplo, o de puro entretenimiento. Sí. Bueno, pues nos gusta el terror y entonces vamos a hacer cosas que parezcan terror, le damos ese giro de tuerca y lo colocamos para conseguir likes y visionados y demás. Bueno, a mí es que me parece realmente lamentable. O sea, cualquier acto inventado acerca de lo que sea, claro, supone un fraude y por tanto supone engañar a unos espectadores hacia los que tendrías que tener por lo menos el más mínimo de los respetos, ya que te está viendo. Pero bueno, evidentemente, y también aprovecho para decir que nosotros, porque evidentemente tenemos un canal de misterio y es de lo que hablamos, pero al final las redes sociales es lo que tienen. O sea, cuando tú tienes una ventana de exposición gratuita, donde desde tu propia casa poder decir lo que te dé la gana, hay canales políticos, hay canales de cocina, hay canales de deportes, hay canales de cine, hay canales de cualquier cosa que te puedas imaginar, donde cualquiera, con o sin criterio, puede decir lo que quiera. Y más allá de que eso nos parezca mejor o peor, ahí cada uno tendrá su idea. Yo no creo que esté mal per se. O sea, yo creo que todo lo que sea dar opciones para que la gente pueda expresar opiniones o hacer investigaciones o trabajos del tipo que sea, creo que está bien y desde luego bienvenido sea. Al final, que hay que recurrir a la criba la tiene que hacer uno. Claro. O sea, el espectador debe estar mínimamente formado e informado de aquello que está viendo para saber, ante tal avalancha de contenido, saber cribar y saber elegir un poco el tipo de canal que se ajusta, claro, cuidado, a su propio interés. Sí, sí, claro. Sí. Libertad absoluta. El problema de esto es que ellos no dicen, esto es un canal de entretenimiento, nos gusta el cine y vamos a hacer una especie de simulacro de fenómeno de investigación paranormal. No, ellos dicen que es real, claro, que ellos lo están haciendo. Ahí está el fraude. Y entonces, porque si dijeran igual que esto vamos a hacer aquí una peliculilla, igual no tendrían tantos seguidores. Claro. Entonces atraen a los que les gusta esa movida y saben que es mentira y a los que creen que es verdad. Entonces, el problema de esto, como dice Luis, totalmente libertad de cada uno hacer lo que quiera, pero es que cuando alguien más externo o más escéptico o más científico ve este tipo de cosas, cuando ve nuestro programa o cualquier otro programa, nos mete a todos en el mismo saco. Claro. Va, los magufos estos que están aquí tal cual. Y ese es el único problema que le veo, que al final pecan justos por pecadores. Pero, como dice Luis, oye, total libertad de cada uno elegir el contenido que le gusta y que quiere ver, ¿no? A nosotros, desde luego, como seriedad, pues no. Al final yo creo que este grupo podría resumirse un poco en demasiado malo para ser entretenimiento, sí, demasiado bueno para ser real. Totalmente. Tenemos ese grupo que, además, si están más o menos metidos en estos temas, se desenmascara rápido, porque es que siempre pasa algo, pues eso sobreactuado, esto es fácilmente desenmascarable si están más o menos metidos en el tema. El siguiente grupo es muy particular porque es gente que cree que realmente está haciendo de hecho, ellos dicen que están haciendo una investigación seria, pero desde un punto de vista muy personal. A lo mejor incluso puede que hayan leído y que sepan cómo funciona todo, pero digamos que tienen un modo de interpretarlo muy, muy personal, no muy ceñido ni a lo científico ni incluso a lo tradicionalmente lo que se conoce más o menos de lo paranormal, ¿no? Entonces tienen una serie de resultados que interpretan un poco a su manera. Por ejemplo, para el tema que más nos gusta, que es el de los sonidos, ¿no? El de las grabaciones paranormales o psicofonías, ¿no? Ellos van con su Spirit Box
Y es que lo primero que les viene que han escuchado, dicen, puede ser que sea muy claro que tu oído crea oír eso, pero ya es, uy, ha dicho Baldomero, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tú lo vuelves a poner en el vídeo y dices, yo escucho ruidos, ¿sabes? Que puede pasar con las psicofonías que ponemos nosotros, pero te quiero decir, nosotros le damos 1000 vueltas a las psicofonías y damos una interpretación y todavía no estamos seguros. Y aún así la dejamos siempre abierta. Claro. Pero ellos, pues es como en este campo, uy, ha dicho esto, sí ha dicho esto, uy, aquella luz de ese sensor se ha llegado al verde y esto quiere decir tal, como muy... Entonces, ¿qué pasa con este grupo? Que son mucho más respetables que el anterior porque por lo menos pues lo hacen... Sí, no intentan engañar a nadie. Exacto. Pero claro, cuando lo ves desde un punto de vista un poquito, no de que uno sea más listo que nadie, sino de que más o menos has visto pautas en otros vídeos de gente que investiga y que por lo poco que se conoce sabes que están ciñéndose a unos patrones ya conocidos, ves esto y te choca, ¿no? Te dices... O por ejemplo, este punto también extendido de irse a un sitio y decir que está embrujado porque está abandonado. Claro. Y no tiene por qué. Cualquier sitio abandonado ya necesariamente tiene que tener fenomenología. Entonces no... Y entonces este grupo pues tiene sus canales, pone sus investigaciones, pero hace muchas investigaciones y suele haber bastantes resultados también porque su forma de interpretar los resultados es muy particular. Claro. Con este grupo pasa que el entusiasmo está muy bien, pero el exceso de entusiasmo es poco analítico. Claro. Y desde luego no es científico. Claro. Nosotros somos los primeros que cuando vamos a un sitio tenemos todas las ganas del mundo de que ocurran cosas. Tenemos todas las ganas del mundo de que cada vez que se escuche un ruido sea un hecho paranormal. Que cada vez que vemos una luz sea una aparición lumínica. Claro. Nosotros los primeros. Pero si uno quiere ser mínimamente riguroso, tiene que aplicar un poquito de método científico. Claro. Esto lo dijimos ya desde el primer programa. Sí, el primer programa. Y eso pasa por cribar absolutamente cada cosa que registres, ya sea en una cámara, ya sea en una grabadora de audio, ya sea visualmente, ya sea una sensación. Es necesario pasar ese cribado, porque al final caemos en el error, en mi opinión, el error de acabar poniendo prácticamente cualquier cosa, claro, solo por el hecho de que a nosotros nos ha parecido que se ha escuchado un golpe detrás de una puerta y que por tanto ya necesariamente... Claro. Es que además lo de necesariamente es curioso porque es que necesariamente en lo paranormal rara vez algo es necesariamente de ninguna manera. Entonces, es que es obligación del investigador, tal como nosotros lo entendemos al menos, volver una y otra vez sobre la misma cuestión, desechar cualquier tipo de... pero cualquier tipo, o sea, hasta límites enfermizos. Totalmente. Y quedarte exclusivamente con aquello que tiene un viso de verosimilitud y de realidad, o sea, algo que realmente no puedes explicar, está apareciendo y queda registrado. Pues eso lo contamos y es lo que nosotros pretendemos, contarlo y ya está. Y compartirlo con vosotros. Tienes que desechar lo máximo posible hasta quedarte con algo que diga, joder, es que esto no lo entiendo, no hay por dónde cogerlo. Pero este grupo 2, digamos, de los que tienen canales en YouTube, ponen el listón muy bajo a la hora de... Es que al final eso no es investigar. Ya. Pero ellos creen realmente, o sea, no es criticable en ese sentido, ellos creen que... No, sí. Lo que pasa es que tienen, pues eso, el listón muy bajo para lo que es ya un fenómeno paranormal. No, igual escuchan el ruido, como dices tú, el golpe, y ni siquiera van a ver si, yo qué sé, si hay alguien ahí, ¿sabes? Porque hacen la pregunta, da un golpe, y si da la casualidad de que hay un crujido de algo, lo que sea, han contestado, eso es un sí. Y claro, lo estás viendo y estás diciendo, macho, por acercar, que alguien se acerque, por lo menos ahí, a ver si hay una rata o algo, ¿no? Pero bueno, pasaríamos al tercer grupo, que este es el más complejo. El cuarto vamos a acabar súper rápido con él, que es bastante obvio. Pero el tercero, yo creo que es mucho menos frecuente, pero es que tengo un caso, obviamente no vamos a dar nombres ni nada, yo voy a exponer
todo lo que hay detrás y, oye, si él en persona, porque hemos hablado incluso, quiere comentar algo, pero los comentarios están abiertos, por supuesto, para todo el mundo. Como siempre, podéis decir qué opináis de cada grupo, nos decís, oye, pues yo conozco tal grupo y está muy bien y los veo serios, o tal otro que es un cachondeo, lo que queráis, ¿no? Pues él mismo me podría decir, oye, que me he sentido identificado, tal, y debatimos como yo siempre he intentado debatir con él con la mayor de las libertades y del respeto, el máximo respeto posible, ¿no? Es gente que está versada, sabe perfectamente dónde está el fenómeno y dónde no, pero se ha creado un propio universo personal donde ha pasado a un nuevo nivel en el cual el método tradicional de investigación paranormal queda totalmente desfasado y él está haciendo la investigación como es debido y entonces digamos que echa un poco por tierra, no, yo he llegado a hablar con esta persona en particular que tiene un canal de YouTube y directamente se ríe. Dice pues que estáis buscando fantasmas atrapados en escombreras, en casas tal, y él dice pues que siempre que va, que además suele ir mucho a un sitio en concreto, que por eso cuando entré en contacto con él, a mí me pareció súper interesante lo que hacía y lo veía súper, todo bien estructurado, tenía un montón de material, o sea, yo creo que el hombre trabaja mucho. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con cómo plantea las cosas de cara a sus compañeros de pasión, digámoslo así, ¿no? Porque, bueno, es alguien que fue a una conferencia donde estaban el doctor Salvador Pertierra y donde estaba Aldo Linares y según cuenta, no lo sé, me lo contó a mí directamente, no, creo que lo puso por Facebook o por redes también, que les había recomendado, hombre, que hicieran un poco mejor cuando salen en la tele, que aprovecharan un poco mejor los tiempos. O sea, hay gente que lleva investigando estos temas y lleva en televisión un montón de años, porque él creo que lleva como 14 años, según dice, experimentando en la investigación paranormal. Pero esta gente lleva media vida, entonces eso ya da un poco de visión del egocentrismo, de las ganas de, digamos, de protagonismo, ¿no? De querer destacar, que luego le dan igual los seguidores y él no, de hecho no tiene muchos y eso le da igual, pero si quiere tener una especie de afán de notoriedad, cuando se le ven los vídeos están como muy seguros, que está muy bien estar seguro de lo que haces, pero claro, él dice que, bueno, yo entré en contacto con él porque fui una vez a Santa Tecla y comenté con él, oye, Santa Tecla, oye, las psicofonías que se ven. Y él me contestó, eso no son fantasmas, son tulpas que he creado yo. O sea, él crea los fantasmas, crea la fenomenología, lo suelta por allí y tú cada vez que vas y registras algo es de algo que ha creado él. Esta es su teoría, ¿vale? Yo no sé si es cierta o no es cierta, no tengo tantos parámetros para comprobarlo como él está seguro, pero él dice que controla los fenómenos paranormales a placer. Él llega a ese sitio o a cualquier otro donde ya está y tiene más tal y siempre tiene resultados, que él tiene unos aparatitos y tal, siempre tiene resultados y él dice que crea los fenómenos y los controla, digamos, a placer. Entonces, ya lo dijimos en el primer programa también, pero según nada menos que la Sociedad Española de Investigación Paranormal, TCI, de Transcomunicación Instrumental, dicen que los fenómenos paranormales, para ser tal, tienen que ser efímeros, esporádicos y espontáneos. Esto ya lo dijimos en el primer programa, ¿vale? Efímeros es que pasan, si no estás en ese momento registrando, como nos pasó, que ya lo contaremos en el Monasterio del Diablo, no te esperan, o sea, aparecen y se van. Y ya está, y te has quedado sin registrarlo si en ese momento no estabas grabando. Son esporádicos porque, como al contrario de lo que dice este hombre, ocurren de vez en cuando, no siempre. Vas a una investigación, no pasa nada. Vas a la siguiente y pasa una cosa. Vas a otra, pasan dos, y vas a otra y vuelve a no pasar nada. Es totalmente... pasa cuando tiene que pasar, o cuando se dan las condiciones, o cuando
pues lo que sea. Y por último son espontáneos porque no responden a nada, no siempre responden a nada. Por ejemplo, en la psicofonía tú haces una pregunta y a veces te contestan, incluso te contestan con sentido, pero a veces no te contestan. O no siempre llegas y dices, si hay alguien aquí que pega un golpe, y hay un golpe, no. Son espontáneos, ¿vale? Entonces, ninguna de estas premisas se cumpliría en el caso de este tercer grupo, menos frecuente, pero he puesto un ejemplo muy concreto porque lo conozco, ¿vale? Y he hablado con él y he intercambiado, entonces yo he intentado incluso razonar con él y decirle, mira, yo lo veo así o lo veo así, y él simplemente dice, pues eso está mal visto. Mi forma de verlo es la correcta. Totalmente respetable, totalmente lo que él quiera. Lo que no sienta muy bien de este grupo de gente que actúa así, es que no respetan a los que seguimos con la metodología de toda la vida paranormal. No lo respeta porque dice, pues seguir, como dice, ¿no?, buscando fantasmas en escombreras. Y no sé qué piensas tú de... Al final es una cuestión de ego. Esto es que es más viejo que el hilo negro. Pasa en las redes sociales, pasa en el misterio y pasa en todo. Sobre todo lo que tiene que ver con un marco teórico, el que sea. Si yo hago una teoría o tengo una teoría al respecto de algo, se puede llevar de muchas maneras. Hay gente que lo lleva exponiéndola con respeto, aceptando las críticas, las opiniones y debatiendo, y hay gente que evidentemente no. Es verdad lo que estaba comentando Fran antes. Es gente que suele ser, efectivamente, que tiene un bagaje, tiene capacidades Sí. demostradas y desarrolladas, tiene le ampara un conocimiento adquirido, y al final son teorías estructuradas. O sea, no es como en el primer grupo o en el segundo grupo alguien que suelta lo primero que le viene, que también puede ser. Puede haber que también puede ser. Eso, sí. Pero por lo menos hay un mínimo marco teórico. Es decir, hay un esfuerzo por dar una explicación a algo. Sí. Y al final yo creo que es una cuestión de ego. A mayor ego, mayor cerrazón y mayor implicación absoluta en su propia teoría y en sus propios constructos mentales. Y bueno, ante eso poco se puede hacer. No. También es verdad que luego la ignorancia es muy osada, como el ejemplo que tú ponías de, es que le voy a decir a Aldo Linares cómo tiene que moverse en Telepúblico. A mí no se me ocurriría decirle a una persona que... Pero aunque lo piense. Por más conocimientos que yo pueda tener en un momento dado, yo le puedo decir a un compañero de trabajo, a un amigo o a alguien, en un momento dado, darle un tip para que mejore alguna cosa que yo he creído detectar. Pero yo acercarme a una persona así no sé... Hombre, es sorprendente. Pero aunque lo piense, digo, pero ¿por qué no? Por una ¿Quién soy yo para decirle a este hombre? Pues, una cuestión de respeto, además. Claro, yo pienso eso y me lo guardo. Claro, y lo comento con mi colega. Yo creo que Aldo, esto, yo creo que... Pero de esta gente de la que menos tenéis que confiar. Yo creo, ya lo hemos dicho muchas veces, o al menos lo hemos dejado entrever con nuestra forma de ver el fenómeno, que hay que tener más dudas que certezas, creo. Joder, y en lo paranormal... Además, y en lo paranormal más, que es todavía que más. Hasta que no sea algo científico no se puede tener certeza, creo yo. Entonces, de estos personajes, además, la ruta que hicimos con Aldo Linares, yo la he hecho un par de veces, totalmente recomendada, Los 7 sentidos. Bueno, con Aldo Linares y con su chica. Él lo dice al principio y dice, desconfiad del que dice que lo sabe todo o que ya conoce todo. No, nadie conoce nada. Y lo dice un tío que tiene capacidad de ver cosas y que es sensitivo. O sea que yo creo que es el colofón perfecto para los de este grupo. Y por último, el último grupo, que es de los que menos seguidores tienen y de los que menos, pues digamos que son, pues eso, los de más rigor científico, los que tienen más dudas que certezas. Y prácticamente eso, pues dudan de todo,
salvo, bueno, exponen su propia opinión en el análisis de los hechos que le han acaecido y de los datos que tienen. Humildemente estaríamos en ese o intentamos estar en ese punto. No es ni mejor ni peor que otro, ¿eh? No estamos aquí. De hecho, vosotros sois los que tenéis que poner a cada canal que conozcáis en su grupo y decir, oye, pues mira, pues me gusta el del espectáculo porque me divierto mucho y me gusta el que se flipa porque pues analizo la psicología humana. Estupendo. O, oye, me gusta el vuestro porque aunque llegue un día y diga hemos estado en no sé dónde y no ha salido nada, pues eso me gusta porque creo que tiene más rigor científico o no sé cómo. Yo creo que al final es una cuestión de lo que uno quiera plantear para sí mismo y por extensión después lo que la gente que va a ver ese trabajo quiera o necesite. Yo creo que nosotros, si algo planteamos, es ser 100% honestos. Eso es muy importante. 100% honestos, tanto porque nosotros entendemos que el trabajo de investigación es el objetivo que tiene es conseguir unos resultados, sean estos los que sean. Claro. Y nosotros siempre hemos tenido claro que ocurra lo que ocurra en una de nuestras investigaciones, eso es lo que vamos a contar. Si ocurre algo lo contaremos, lo expondremos y le daremos el soporte en los medios que tengamos. Y si no ocurre nada, también lo diremos. Primero, por una honestidad con respecto al propio trabajo de investigación. Segundo, por respeto a un mundo que nos apasiona y a una forma de trabajar que entendemos que es la que se ajusta a lo que nosotros queremos y valoramos de esto. Y tercero, honestidad y sinceridad con vosotros, con la gente que al final va a recibir esta información. Porque más allá de que la gente pueda pretender, o muchos de vosotros, o haya personas que quieran efectivamente, ilícitamente y respetablemente, acercarse más a este tipo de programas más espectaculares o que cuentan otro tipo de realidades o que edulcoran, digamos, en favor del propio espectáculo, pues, como dice Fran, perfecto. Claro. Pero desde luego nosotros entendemos que la gente que se acerque a la hora cero es porque de alguna manera entiende que ese es el rigor mínimamente necesario para una investigación. Y si le gusta la forma en la que lo contamos y le gusta cómo abordamos esas situaciones, pues nosotros encantados de la vida. Claro. y no hay ningún tipo de problema. O sea, yo creo que hay cabida para todo el mundo. Ahora bien, es verdad que nosotros que amamos esto, pues hombre, de alguna manera siempre escuece que haya personas que utilicen algo que a ti te apasiona, en lo que pones empeño y en lo que te autoexiges a ti mismo una serie de metodologías con respecto a los resultados, y ya digo que haya personas pues que eso de alguna manera se lo pasen por el arco del triunfo y lo único que les importe es ir a un sitio abandonado, hacer un vídeo bonito y que la gente lo vea por aquello que tiene de espectacular o de circense, ¿no? Bueno. Por respeto al público, por respeto a nosotros mismos. Claro, evidentemente. Y que no somos, obviamente, que se acerca a la hora cero, lo agradecemos, llevamos poco tiempo, lo hacemos, como dijimos al principio, de un modo muy... que no somos aquí nosotros eruditos de toda la vida del tema, lo hacemos desde un punto de vista pues muy de charla de bar, de ponerlo con vosotros, por eso nos gusta tener feedback en los comentarios y eso sería, pero vamos, que hay muchísimos canales que lo plantean desde ese mismo modo científico y además de gente muy reputada ya que tienen esos canales y que da gusto. Creo que Luis coincide, desde nuestro punto de vista, da gusto verlo, porque son gente muy rigurosa científicamente. Así que nada, yo creo que este sería el colofón perfecto el que ha dado Luis sobre el tema. Cualquier cosa que nos tengáis que preguntar, ahí están los comentarios y podemos crear ese debate. La verdad es que nos encantaría porque
nosotros estamos haciendo esto por divertirnos nosotros, pero también por ver las opiniones de la gente y por crear una comunidad bonita, que ya tenemos muchos así. Claro, y nosotros siempre vamos a estar encantados de debatir cualquier cosa, cualquier idea, cualquier tema. De eso se trata. Claro. Como dice Fran, de crear comunidad. Y una comunidad se crea en base a plantear discusiones y a debatirlas. Sin ningún tipo de miedo ni de cortapisa. Os guste o no os guste, exacto, lo que veis, siempre que lo hagáis exacto, respetuosamente y que haya una argumentación y digamos, pues igual nos hace ver cosas que se nos pasan. Oye, pues desde el punto de vista claro, puede tener razón esta persona, aunque sigámoslo viendo de otro modo, a nuestro modo, ¿no? Al final son puntos de vista y son opiniones y son gustos. Así que abiertos completamente a debatir, abiertos completamente a discutir ideas y abiertos completamente a que nos digáis lo que consideráis correcto, lo que consideráis incorrecto y aquello con lo que no estéis de acuerdo. Sois absolutamente libres para hacerlo. Eso es. Muy bien, pues llegados a este punto, vamos a ir a algo que nos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo y que nosotros estábamos deseando hacer también, pero por la dinámica que han tenido ciertos programas que tenían mucho contenido, pues al final no hemos podido hacerlo. Lo queríamos hacer en el capítulo anterior, en el capítulo 7 de la segunda parte de la investigación de la facultad, y es que fue imposible, es que no hubo tiempo, se nos fue, había mucho material psicofónico. Pues hemos decidido en daros un descanso de psicofonías, que ya tenéis que tener el oídillo ya de estar ahí pendiente y de darle vueltas al coco de lo que entendéis o no. Y vamos a recuperar la sección de cine. Así que vamos a meternos de lleno con ella, porque si no recordaréis mal, en el capítulo 5, en el de la Ouija, estrenamos nuestra sección de cine. Y no había otra forma, creo yo. La forma lógica de estrenarla era hablando de películas que para nosotros son clásicos, importantes de la historia del cine, desde los inicios, que ya los tocamos, hasta casi la actualidad. Y bueno, y comentamos varias películas, pues las típicas: El Exorcista, La Semilla del Diablo, Halloween, Viernes 13, Resplandor. Luis dio una recomendación muy chula de La novia del diablo. Eso es, y de Witchcraft, ¿no? Y Witchboard, juego diabólico, efectivamente. Bien, pues vamos a seguir un poco. Yo voy a ir lanzando lo que tengo aquí y tú todo lo que se te vaya viniendo de películas míticas, pues que se te vengan sobre la marcha, pues las vamos comentando. Perfecto. Y a ver qué os parecen. Tenemos una peli ochentera también, que yo me acuerdo que cuando la vi, es una de las películas, luego es verdad que con el tiempo ya está curado de espantos y la disfrutas igual porque es muy buena película, una trama muy buena, pero como que ya no te asusta tanto. Pero hostias, cuando la ves, cuando sales ahí, que yo tendría 12 añitos, al final de la escalera. Título original de Changeling, que además quiere decir algo así como el intercambio, es un poco spoiler, ¿no? También lo del intercambio, pero vamos, no sé qué. Película mítica donde las haya de fenómeno paranormal puro. Puro. Es una película, quizá a día de hoy la gente más joven no la tiene tan presente, pero es verdad que hubo alguna generación que la marcaba. De hecho, al final de la escalera estaba en todas las listas, absolutamente todas, de mejores películas del cine de terror de la historia. Siempre estaba en un lugar altísimo. Dato curioso, el protagonista es George Scott, ganador de un Oscar por Patton. Buenísimo actor. Increíble el actor. La historia, pues una historia dramática de un hombre que ante una tragedia se muda a una casa, un profesor de música de conservatorio. Sí, era pianista, sí. Y empieza a padecer fenómenos paranormales. Además es que es muy buena porque aparte que la película es muy buena, la película es increíble, abordar el tema de los fenómenos paranormales de una forma estricta, o sea, es decir, es muy acorde a lo que es tradicionalmente el fenómeno paranormal, sobre todo de Casa Encantada. Eso es. Y bueno, deciros que probablemente The Conjuring o películas de este tipo
no existirían, o por lo menos no como son, sin Al final de la escalera, que es una película, aparte de mítica, maravillosa. Sí, esa escena de la sesión espiritista, Sí. a la vieja usanza alrededor de la mesa, Sí. la medium, y cuando él dice, ¿puedo grabar lo que está pasando? Sí. Y se graban psicofonías. Entonces, es que abordan el fenómeno desde un punto de vista tan tradicional como delicioso para los que nos gustan estos temas. Da mucha cosita. Y hay una imagen mítica que es la de la pelotita cayendo por la escalera, que vamos, ya te digo, a toda nuestra generación no vamos a hacer mucho nos más puso spoiler, los pelos de punta. Ostras, sí. Así que qué gran película Al final de la escalera. Vamos con otro clásico. De esta se podrían decir muchas cosas. Se puede hablar muy bien porque es una película que yo creo que nos marcó también por aquella época, pero tiene como muchas curiosidades detrás, que seguro que tú las conoces perfectamente. Es Poltergeist. Poltergeist. Poltergeist es la película favorita de mi pareja. Uh-huh. Bueno, una película, además, esto hay que decirlo, la película es de Toby Hopper, que es el director, como dijimos la otra vez que hablamos de cine, el director de Matanza de Texas. Eso. Steven Spielberg va a producir una película de fenómenos paranormales y elige, que ya es curioso, que Steven Spielberg elija a Toby Hopper, sí, la verdad es que no, para dirigir la película. Toby Hopper, que al que vimos, creo que lo dijimos. Sí, lo dijimos anterior, en ¿no? Nocturna, sí. En el festival. Nocturna, que en paz descanse, Sí. añorado por todos y todas. Uh-huh. Y aquí tuvimos la suerte de verle poco antes de morir. Uh-huh. Un poco tiempo después ya falleció. Y una película... De hecho, yo diría que son las dos películas paradigmáticas de fenómenos paranormales. Uh-huh. Por lo menos de los 80, sí. Claro, Poltergeist y Al final de la escalera, ¿no? Uh-huh. Es que lo tiene toda esa película. Todo, pasa de todo ahí de lo clásico. Y luego que creo también que, como pasó en Gremlins, como que Steven Spielberg quiere hacer un rollo familiar y que no sea muy, muy dura, aunque la imagen del investigador paranormal delante del espejo es un poquito gore, bastante gore para la época, pero digamos que la suaviza, ¿no? Igual que Al final de la escalera es una película que, aparte de una trama muy, muy extensa, ¿no? Es casi como un drama. Uh-huh. Con mucha... tiene un tema más directo, pero más familiar en parte, ¿no? Es que justo lo que iba a decir, es que Poltergeist es una película familiar de terror, y aquí hay que abrir este melón, porque en los 80 y en los 90 el cine familiar no era infantil. Es verdad. O sea, el cine familiar era cosas como Poltergeist, también como Goonies, también como En busca de la arca perdida, Tiburón. Sí. O sea, eso era cine familiar. Es verdad que hoy en día eso es impensable. No vamos a entrar aquí a por qué, o los por qué son los no por qué. Pero es verdad que ahora, por ejemplo, el cine familiar pues tiende a infantilizarse o a ser excesivamente juvenil, o ir hacia un público excesivamente infantilizado. Antes te encontrabas con Poltergeist. Poltergeist es una película de terror increíble. Sí. Pero es verdad que tiene ese componente familiar y ese componente espectacular, muy de Steven Spielberg. Tenía que ser así. O sea, es lo contrario en ese sentido que Al final de la escalera, que es una película cuya historia, es verdad, como decía Fran, tiene un componente dramático complejo, pero luego es una película muy comedida en la puesta en escena, precisamente por eso también. Claro. Y Poltergeist es mucho más espectacular, pero tiene desde una banda sonora increíble. Spielberg sabe cómo hacer eso. Claro, Spielberg sabe. Sí. Y en esa época, sobre todo,
era increíble, tanto como director como productor, ¿no? Y bueno, Poltergeist tiene el mítico personaje de Caroline. Es Carol Ann. Es Carol Ann, sí. Yo pensaba que era Caroline. Ha pasado la historia como Caroline. Sí, pero es que suena Caroline. Claro, la ves con el doblaje y suena Caroline. Pues es Carol Ann, perdón. La chica esta pobre que... Sí, que luego falleció también. Con una enfermedad. Siempre están las leyendas, ¿no?, detrás de los rodajes y de las películas, que se supone que pasan cosas y tal. Hubo también un montón de accidentes, hubo gente que murió, por lo visto. Yo no sé si es de rodaje. Por la sugestión, a lo mejor, no sé. O al final también acabas asociando todo lo que ocurre a... bueno, yo llegué a escuchar que la niña estaba enterrada en Madrid. ¿Sí o qué? Yo no que nunca entendí por qué. ¿Y por qué en Madrid? ¿Por qué está enterrada en España? Si esa chica no tiene nada que ver. Seguramente no ha estado en España en su vida. Bueno, cosas que se cuentan. 3 partes de Poltergeist. Tampoco vamos a extender mucho. La segunda... tiene un personaje mítico que es el Predicador. Para mí, de mis favoritos. Que es lo mejor de la película, y como malo espectral es da sublime. Mucho miedo, ¿eh? Pero la película... Sí, bueno, deja. Y una tercera en un edificio en Manhattan que... Esa ya mejor. Qué bueno. Esa ya ni merece mención, no tiene ni personaje mítico ni nada, ¿no? En fin, pero bueno, Poltergeist, la primera, pues una obra maestra de... Y decir que porque ya no hay canales neutros en las televisiones, pero... El ruido blanco, del que ya hemos hablado. Pero después de ver esa película cuando eras jovencito, no lo volvías a ver igual, una televisión encendida en la noche. Eso es muy importante, las pelis que te dejan huella en alguno de estos sentidos específicos, esas son las pelis que dices, esta peli está muy bien hecha, muy bien pensada. Bueno, vamos a pasar a 2 películas, vamos a irnos un poquito más al gore, que tanto nos gusta, ¿no? Vamos a irnos a 2 clásicos del gore de aquella época también ochentera. Vamos a irnos con una película que ha tenido una saga, un universo totalmente, que además a día de hoy van a estrenar una nueva película en el cine del universo y de la saga de esta película concreta, pero bueno, ahora lo diremos, pero iba a decir que hay un hito que es la primera, pero no es cierto del todo. Ahora lo desarrollaremos. La película es Evil Dead, conocida como Posesión Infernal. Por favor, Luis, expláyate con esto. Es que aquí efectivamente estamos aquí hemos dado en blandito, en el corazón. Sí. Bueno, la primera película de Sam Raimi, hecha literalmente con 3 pesetas, entre 4 amigos. Totalmente. Tal cual, tal cual. Con plastilina, joder, súper artesanal. Una película que, pese a los recursos con los que contaba, a la juventud de los participantes, porque todos eran chavales. Total. Y pese a la falta de medios evidente, es una película donde, más allá de una puesta en escena cinematográfica, que evidentemente no puedes esperar porque no daba para eso, la película, con todos esos condicionantes, es una maravilla. Total. Una maravilla del cine de terror, pero una maravilla. Y sobre todo es que tiene cosas, porque esta película no tenía distribución, la hicieron, se la produjeron y demás, y en un festival de cine de terror es cuando unos productores ven la película y dicen, pero esto... Se han pasado. Y ellos mismos decían que se veían, aun ante la falta de medios, se veían cosas que eran increíbles. Y que, de hecho, la puesta en escena es increíble. El guión es muy bueno porque la forma en la que está contada la historia, para una película de esas características, es muy buena. Tiene ritmo, que es lo que suele adolecer de las películas de ultra bajo presupuesto. Tiene un ritmo infernal. Total. Tiene cosas, visiones subjetivas hechas literalmente con la cámara sobre un palo y gente andando.
Tiene cosas y se atreve sobre todo, que yo creo que es lo interesante de esta película, se atreve a hacer cosas que era muy fácil ver que ese equipo, ese director sobre todo, tenía una visión que le separaba del resto o del común de los directores de esa época. Y a la vista está Sam Raimi, que ha hecho todo lo que ha querido. Tiene un estilo propio, tío. Ves la película y vas diciendo, es que es como estas escenas rápidas de cámara, de mucho movimiento así, que realmente te ponen en tensión. Cambia la forma de rodar el cine de terror. Sí. O sea, que es lo más difícil de hacer. O sea, generar estilo, generar patrones, es complicadísimo. Hace una cosa, por ejemplo, muy, muy loca, que hace unos zooms. Que eso es el anticine. O sea, eso en esa época era algo que no se podía hacer. O sea, le explotaban los ojos a un profesor de cine. Y él lo hace y funciona. Funciona totalmente. Tiene unos 20-25 minutos de intriga, de estar ahí como exponiéndote de qué va el tema, de qué va a ir la cosa, y a partir de los 25 minutos, es como ha dicho él, una montaña rusa hacia abajo continua. Se desatan los pero infiernos. hasta el último segundo. Totalmente. Es una brutalidad. Yo supongo que a estas alturas, si sois fan del cine de género de terror, lo habréis visto, pero si no lo habéis visto y os gusta un poco lo que estamos diciendo, es que es infaltable, vamos. Luego, bueno... El personaje Ash, que pues, es un icono absoluto del terror y del slasher, de cualquier cosa asociada al terror. Es que lo convierten en una especie de héroe, porque en la primera es un tío normal, que además lo pasa fatal y que tal como termina se supone que muere. Pero ya crea en la segunda, Sam Raimi, el personaje de un auténtico héroe, que por si no lo habéis visto no vamos a adelantar nada, pero es un héroe, un superhéroe total. Y luego está, que por eso decía antes, que no solo el hito es la primera, sino la tercera parte, Army of Darkness, el ejército de las tinieblas. Sí, porque la segunda en realidad es una especie de remake hecho con más presupuesto, pero es un poco la misma historia. Sí. De la primera, continuación. Cambia el final, cambia alguna cosa, pero básicamente la historia es la misma. De hecho, no se hace en ningún caso, se hace referencia a nada anterior en la película. Pero bueno, la película aquí se le puso el título de Terroríficamente Muertos. Sí, la verdad es que no. Bueno, como una especie de además era traducción. Evil Dead 2, ¿no? Sí, tal cual. ¿Por qué? Tal cual. Y la tercera, El Ejército de las Tinieblas, que bueno, ya es que El Ejército de las Tinieblas es una maravilla porque es el desbarre absoluto. Porque en realidad, o sea, la historia, todo por la cara. En sí mismo es por la cara. Es una cosa absurda. Bueno, sin querer hilar nada ni hacer... Solo deciros que, bueno, El Ejército de las Tinieblas, solo con que veáis el cartel, es Ash en el medievo. ¿Vale? Está, o sea, Ash en el medievo. Exacto. Con el Necronomicon por ahí dando vueltas. Pues, ¿qué más se puede pedir? No, nada. ¿Qué más se puede pedir? Está todo ahí. Luego ya recuperaron con la serie, que es muy reciente. Digamos que enlazaron directamente con las tres partes que hay, que son las originales. Muy buena la serie. Sí, la serie es una pasada, pero vamos, el mismo estilo de las tres películas. Y que tristemente no la cortaron en la tercera. Sí, además que en todo lo alto. Sí, la verdad es que sí, fue una pena, pero vaya. Luego ha habido remakes de todo tipo y un universo de películas que se van enlazando, pero bueno, desde nuestro punto de vista no son demasiado afortunadas, ¿no? Sí, ya no... A mí es que ya como que se me separa un poco ya de lo que era ya no solo el universo temático, que al final ahí, bueno, pues puedes enlazarlo todo como quieras, sino en lo casi estrictamente formal, ¿no? Sí. O sea, eran películas pequeñas. Yo creo que el hecho de que fuesen películas de serie B, películas de serie B alta, digamos, pero que no dejaba, y sobre todo que no tenía prejuicios
a la hora de considerarse a sí misma una serie B. Porque hasta con presupuesto, porque El Ejército de las Tinieblas es una película que ya tiene un presupuesto. Sí. Sin embargo, Sam Raimi es perfectamente consciente de que su forma de hacer cine no es, en este caso, como la de Spielberg, no es algo ultra espectacular, sino que pese a que haya cosas espectaculares, todo se mantiene en una puesta en escena muy de serie B. Eso. Y yo creo que eso es lo que nos ganó a todos los que seguimos esa... Es que me cuesta hasta llamarle franquicia, porque es que no es ni una franquicia. No. Es como un conjunto de algo hecho con muchísimo amor y con muchísimo gusto por el género, además. Sí. Se nota que somos muy fans de Evil Dead y de la saga. Pues esta que os voy a decir, Reanimator. Reanimator está inspirada, que no basada, en un relato de nuestro querido Lovecraft, ¿vale? De su relato largo, Herbert West, Reanimador. Y de hecho el protagonista se llama Herbert West, sí. El doctor. Pero la película no tiene nada que ver con él. Bueno, sí tiene que ver en que se levantan, o sea, se hacen experimentos con muertos para reanimarlos y para que vuelvan a la vida, pero es otra ida de olla magnífica, estupenda. Y... Reanimator es la primera colaboración entre el director Stuart Gordon y el productor Brian Yuzna, que luego será una relación fructífera y tendrá cosas maravillosas, capaces de hacer lo mejor y lo peor, pero siempre con muchísima gracia y con muchísimo con ese espíritu de serie B, ¿no?, del que estamos hablando. Reanimator, una película de Stuart Gordon donde se abre el gore, ya se abre paso, se quita la careta. Es decir, esto ya es la casquería por la casquería, y esto es lo que nos gusta a nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, un ambiente clínico, una historia que trae a Lovecraft, efectivamente un médico que consigue un suero para reanimar a los muertos, y se le va de las manos. Y una absoluta ida de olla en un hospital que se supone que es el hospital de la Universidad de Miskatonic. De Miskatonic, exacto, que también es... Que es un hospital universitario donde están ahí haciendo las prácticas y demás. Del universo Lovecraft también, Miskatonic, ¿no? Y bueno, ¿qué deciros? Pues que parimos ahí a Jeffrey Combs, que es otro actor fetiche mítico de los 80 y de los 90, que ha hecho infinito cine de terror, siempre como muy asociado a la serie B, pero esa serie B maravillosa. Jeffrey Combs, de hecho, estuvo en películas, está en todas las películas de Stuart Gordon, en casi todas las películas de Stuart Gordon, que bueno, que hay que decir que después de Reanimator les dio por seguir adaptando a Lovecraft, hicieron Resonator, que a mí es una película que me parece increíble. No sé ni cómo calificarla, psicodélica, es una pasada. Que precisamente la hicieron por el triunfo completamente inesperado de Reanimator, porque nadie podía imaginarse que era una película que, claro, y ya no tanto en los cines, sino tenéis que pensar que en esa época el mercado del videoclub era lo que movía mucho cine, sobre todo el cine de serie B, o el cine menos comercial, ¿no? Comercialmente cosas exhibible. Que no habían llegado a la taquilla mucho, ¿no? Y fue tal locura. Yo recuerdo perfectamente cuando salió Reanimator en el videoclub y teníamos que ir hasta que pudimos conseguirla, porque claro, la gente se la rifaba. Hombre, ya. Hasta que pudimos conseguirla, y fue aquello un acontecimiento, ver la película en casa de un amigo, y fue pero un acontecimiento, y no sé, yo creo que es una de las películas que más veces he visto en mi vida. Seguramente. Tenemos una edición especial ahí en Blu-ray que es una pasada. Es increíble. Bueno, pues vamos a ir a otra adaptación de los 80 de un libro, en este caso de Stephen King. Si no me equivoco, fue el primer libro de Stephen King, o por lo menos el primero famoso. Ahora me corriges, es Carrie. Primero. Es la primera novela. La primera novela, no estoy seguro de si la primera que escribe, pero desde luego es la primera que vende, es la primera que publica. Carrie. Y joder. Y adaptada por un director que, cuidado ahí, o sea, ¿qué va a salir de ahí? Por Brian De Palma. Madre mía.
Bueno, pues esta película luego se ha hecho un remake que no, vamos, no. Ni pensarlo. No. Y es maestría pura, pues en muchos sentidos. Es maestría pura, la puesta en escena es increíble, la adaptación es increíble, los personajes están alucinantes. Sale un John Travolta ultra jovencísimo, jovencísimo. Sale el tipo que hacía, que no recuerdo el nombre, de Gran Americano. Del Gran Americano, William Katt, puede ser. Puede ser. Katt seguro, con K-A-T-T. Puede ser. William, posiblemente. Y una madre que pone los pelos de punta al más pintado. Sí, es pase en un papel del que nunca supo salir del todo. Sí, que la encasillaron ahí un poco. Porque yo no me imagino, o sea, es imposible imaginarse otra Carrie yo no me la imagino, que no sea ella. La secuencia final o la que desata toda la parte final de cómo termina el baile, la expresión. cuando la hacen, bueno, sin hacer más spoilers y sin deciros más, si no tenéis esa imagen en la cabeza es escalofriante. Total. Es escalofriante. Una novela muy buena, sí, de Stephen King, una adaptación y sobre todo que fue el principio de esta relación a la que agradeceremos toda la vida entre el cine y Stephen King, ¿no? Sí. Además se puso de moda incluso, ¿no? Había adaptaciones más conseguidas que otras, pero fue como un boom. Empezaron a salir adaptaciones pues, de las novelas más famosas de Stephen King y muchas son pelis míticas de terror también, que ya más adelante en otro apartado también comentaremos. Vamos a entrar un poco sin irnos de los 80 y porque también mola y porque es una de mis películas favoritas, ya no de ese subgénero, sino de terror, para mí de la vida, es Noche de Miedo, Friday Night. Es que mira, se me ponen los pelos de la boca. Qué buena película. Qué forma de abordar el tema vampírico desde un punto de vista un poco jocoso, como divertido, ¿no? Le da una vuelta, es cine, es un poco... me recuerda un poco a lo que decíamos de Poltergeist, porque es una especie de cine familiar de terror. A ver, no es que fuese cine familiar, tampoco ibas con los niños a ver Noche de Miedo, evidentemente, pero tiene ese punto de aventura, de una película de aventura, pero tiene momentos de terror muy potentes. Sí. Y se acerca al vampirismo de una manera moderna, olvidando el típico vampiro gótico, victoriano y demás, un vampiro pues muy de los 80, que hubo varios acercamientos ahí muy potentes, El ansia, por ejemplo, de Tony Scott, o otro tipo de Bloquejeros de la noche ya de los 90, de Catherine Bigelow. Creo que sí. Pero bueno, ya se intuía que había otro cine de vampiros que no era estrictamente el gótico, ¿no? Y bueno, una película de Tom Holland, el director de Muñeco Diabólico, que es este tipo de directores como Mick Garris, que son como profesionales del género. Sí. O sea, es gente, no son autores, no es gente que quiere hacer sus propias historias y dotarlas de vida y demás, pero es gente que está muy versada en el cine de terror, que conoce perfectamente los patrones y los cánones del cine de terror y hacen películas siempre que van directas a lo que tienen que ir. Tienen el ritmo que tienen que tener, tienen la puesta en escena que tienen que tener, son divertidas, dan miedo y es todo lo que se puede pedir. Un malo muy malo que mola un montón, en Noche de Miedo. Mola muchísimo. Es que mola todo esa película. Que tiene un poco ese punto me recuerda un poco al Misterio de Salem Slot. Sí, en la forma de la ambientación también, un poco, sí. Yo esa película fui a verla al cine, porque vi la portada. Es maravillosa, es que es una obra de arte. Y dije, claro, en esa época nos movíamos por eso, las portadas de los discos de música y las portadas de las películas, cuanto más te impactaran. Fui a verla con un amigo al cine
y estamos esperando a que terminara la sesión y salían chavalas jóvenes, ¿vale? Corriendo, ¡ay!, gritando de la sala y volvían a entrar así con miedo. Y yo decía, pero bueno, esto que hemos venido a ver aquí. Luego, hombre, sí, te daba impresión, sobre todo verla en el cine, no era para tanto, ¿no? Pero bueno, las chavalas pues estarían asustadillas. Y se convirtió automáticamente, es que salí maravillado del cine. Es muy buena película, muy buena. Es entretenidísima, es que es pasar un rato bien. Sí, sí. Y sobre todo nos dio el personaje de el gran cazavampiros, Peter Vincent. Que era, ¿cómo se llama el actor que también hizo? Sí. No me acuerdo. Pero bueno. Bueno, película absolutamente de culto de los 80. Total, película que recomendamos. Luego sale una segunda parte. Tiene una segunda parte. No está mal. Es entretenida, es divertida también. No está mal. A mí me gusta la segunda parte. Pero no es otro. Le metieron ahí que ya como demasiada parafernalia, ¿no? Pero muy bien. Y otra de las cosas que me pareció interesante de Noche de Miedo es el puntito bisexual que se le da, ¿no? Porque la relación que tiene con su guardián, ¿no? Esta típica figura del vampiro mayor que tiene a uno que no es ni humano, ni es un poco sobrenatural, es un poco demonio así también, como el famoso, bueno, en Drácula sería ¿cómo se llama? El guardián de Drácula, que luego han sacado la película de Renfield. Sería el Renfield de la película. Y claro, el protagonista, el malo malísimo, es un tío que le gustan las mujeres. De hecho, pues las seduce, como suele ser típico en el vampirismo, y luego las mata y se bebe su sangre, ¿no? Sino que la relación que tiene con el compañero es como... Sí. Además es muy interesante esa relación, cómo se plantea. Sí, es verdad. Eso está muy chulo. Bueno, vamos a pasar a otra. Espero que os esté gustando la sección, que no os estéis aburriendo, porque yo creo que le estamos dando un puntito así como de muchos datos y muy... vamos a ir con Hellraiser. Esto no sé si me estoy metiendo ya en los 90, porque no hice mi lista, no la hice así tampoco muy... Creo muy... Buena pregunta. O finales de los 80, es que debe estar ahí. Igual es del 89. Ahora mismo, perdonadnos que no tengo el dato, pero pues por ahí está. Hellraiser es una de mis pelis favoritas. Primero porque es que a mí me gusta mucho Clive Barker. Claro. Entonces, la literatura de Clive Barker, sobre todo la primera, digamos, antes de que Clive Barker empezase a hacer más fantasía que terror, o un terror fantástico. Sí, una mezcla. Digamos, el Clive Barker de las primeras novelas, el Clive Barker de los libros de sangre. Eso es. A mí siempre he tenido debilidad, por él, por la forma de contar, por esa especie de body horror que siempre mezcla con esoterismo y con cuestiones sobrenaturales. A mí me parece interesantísimo. Grandes adaptaciones también ha habido de Clive Barker. Lo bueno de Hellraiser es que la dirige él, es su primera peli. Eso. Y de hecho ahora que lo pienso, siempre ha dirigido relatos suyos. Sí. Eso no se ha dado. Y bueno, aparte de que nos dio a los cenobitas y el personaje de Pinhead, que no tiene contestación, es una película muy buena, basada en una novela suya, una novela no muy extensa, de Hellbound Heart. Y muy buena adaptación, por cierto. Y bueno, es que esta especie de muy gore, esta turbulencia, esta cosa muy cronenbergiana también, es que viene a ser un poco como si Cronenberg hubiese hecho un ritual satánico y hubiese ocurrido algo ahí en medio, ¿no? Sí. Pero esta unión del placer y el dolor, unido a lo puramente esotérico, a lo oculto. He leído alguna vez que puede estar ligado al tema de su homosexualidad, porque él estuvo
mucho tiempo. De hecho, cuando él dice abiertamente que es homosexual, es cuando empieza a virar hacia la fantasía. Ajá. Hay quien lo ha asociado, hay autores que lo han asociado, críticos que lo han asociado, y a una especie de, bueno, pues de estos conflictos interiores, esta cosa. Bueno, yo no sé si tendrá algo que ver o no, pero La película es redundante. como película es increíble, Brutal. y los personajes son increíbles, y Pinhead, pues qué decir, o sea, personaje icónico del El terror. personaje de Frank, la verdad es que desde que aparece Tío, Frank. te pega un pelotazo y dices, este hombre no me imprime ninguna tranquilidad. El tío Frank que da más mal rollo que los cenobitas, porque es que da muy mal rollo. A mí da mucho más mal rollo. Los cenobitas están guay porque tienen su rollete ahí y tal, pero ostras. No, Frank da muy mal rollo. Sí. Bueno, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Una peli que a mí, fíjate, mira que ya había visto películas de terror, pero esta peli me heló la sangre. El personaje y la historia me heló la sangre. O sea, yo recuerdo que lo pasé mal viendo esa película. Candyman. Madre mía, o sea, para empezar, un protagonista de color, un protagonista negro, que eso no... Otro icono, un icono del cine de terror negro no era nada habitual. De hecho, ha hecho un remake este hombre... Sí, Jordan Peele lo produjo. Jordan Peele, lo produjo. Sí, vale, creo que sí, que está producido. Que lo hizo, bueno, él hace cine así muy racial, quiere sacar siempre el tema de la defensa, ¿no? de la raza negra que durante tanto tiempo ha estado vilipendiada. Pero bueno, Candyman no se centra en ese punto. Candyman es una historia de un muerto viviente, vamos, de un... Se puede decir que es un slasher también, ¿no? Sí. Seguimos con Clive Barker, basada en un relato de Clive Barker que se titula Lo prohibido, de los libros de sangre. Y básicamente cuenta la historia de dos estudiantes de sociología o de antropología, creo que es, algo así, antropología puede ser, que están haciendo un estudio sobre una tesis sobre las leyendas urbanas. Y hay llegan por avatares del destino a una leyenda urbana que se desarrolla en unos suburbios de una ciudad estadounidense y donde está muy presente la figura de ese personaje del que hablaba Fran, que es Candyman, un tipo que tiene aterrorizada a la gente porque precisamente creen en su existencia. Y está muy bien porque toda la película gira un poco en torno a eso, ¿no? Hasta qué punto una leyenda es real o no, cómo se crean las leyendas urbanas, qué hay detrás de ellas, cómo afecta a la gente, claro, su cómo existencia. La gente alimenta el propio... Muy buena película, muy buena. Y muy mal rollo también. Muy mal rollo total. La recomendamos si no la habéis visto. Y bueno, Tony Todd, Tony Todd es, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Murió? ¿No? Sí, murió. Y también se convirtió en uno de estos actores que ya cada vez que salían tiene una presencia que es espectacular. Exacto. Bueno, ahora palabras mayores. Ya he dicho que no iba cronológicamente, vamos a volver a los 80 y vamos a volver pues, a una obra maestra que esta sí que la conoceréis muy bien, porque no es tanto el terror que llevamos todo el rato comentando, sino una cosa que se vino a llamar terror espacial, y no puede ser otra que Alien. Claro, es que... ¿Qué decir de Alien, ¿no? Esto ya son palabras mayores. Estos son palabras mayores. No sabes ni por dónde empezar, realmente. Alien, de Ridley Scott, Sigourney con el bicho, 7 tripulantes en una nave mercante que vuelve a la Tierra, tiene que parar ante una llamada de auxilio en un planeta. De hecho, 8 tripulantes porque John C., que es como se llama mi gato. Es verdad. Y es uno de los que sobrevive. Spoiler. Y una película maravillosa que tiene ya no solo un ritmo de marcar de clase de cine, un guión. Es que es muchas cosas, Alien, porque
Alien es ciencia ficción, es terror, es drama, es un montón de... es que es muchas cosas. Y tiene la que para mí es una de las mejores secuencias en cuanto a ritmo de la historia del cine, y así lo digo, que es cuando está con el mecanismo de autodestrucción de por hecho que alguien lo habéis visto todos, y si no lo habéis visto no sé Pues qué estoy haciendo. Tapa los oídos. Y está con el tema del módulo que va a salir, y hay una cuenta atrás que se escucha en off porque es una cuenta atrás que se está escuchando en toda la nave. La música va increciendo durante toda la secuencia, tanto en volumen como en intensidad. La cuenta atrás va hasta 0, está pasando al mismo tiempo ella queriendo salir de ahí y el bicho que no sabemos dónde está y demás. El nivel de tensión que genera con esos elementos es brutal. No está al alcance de cualquiera. Os lo digo, no está al alcance de cualquiera. Ridley Scott, que una de mis películas favoritas de la vida es Blade Runner, que es otra cosa, no es para hablar aquí, pero os traigo a colación porque yo creo que Blade Runner es una de las películas perfectas, pero Alien, en cuanto a ritmo, yo creo que Ridley Scott no ha hecho nada igual. O sea, es su top, es su cota suprema. Se cuece a fuego lento, pero estás todo el rato pegado los ojos a la pantalla, macho. Es que es una pasada. Bueno, y la criatura en sí de Alien es una fantasía. Wow. Está ahí detrás Giger, que fue por Giger. ¿Qué va a hacer Giger? Pues una maravilla, ¿no? Y es que crearon una serie de elementos de la criatura que eran terroríficos. O sea, el hecho de que tú intentaras defenderte de ella con un arma de fuego, le dispararas y la sangre fuera ácido, es una genialidad. Y, en fin, todo es maravilloso. Es una de mis películas. Es como que todo el tiempo gira en torno a la claustrofobia que genera el hecho de saber que estás en un espacio cerrado ante una amenaza, primero que desconoces, claro, y segundo que nunca sabes dónde está. O sea, eso ya genera una tensión de narices porque imaginaos, o sea, ya la estás viendo tú y te estás poniendo malo, pues ni te cuento, ¿no? Y al mismo tiempo es como la absoluta indefensión ante un elemento externo que es incontrolable. Totalmente. Se mueve desconocido y bueno, se mueve según, que puedes hacer poco. Claro, unas veces corre como y otras veces es como muy sigiloso, es una pasada. Como invención de criatura es una pasada. Yo siempre cuento la anécdota porque yo la vi bastante después de que saliera. Yo no sé qué edad tendría cuando salió, pero era muy pequeñito y no llegué ni a ir al cine y tardé en verla en vídeo. Siempre cuento la anécdota, pero estábamos comiendo con mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Y estas cosas se hacían mucho antiguamente, no había, ahora eso también sería impensable, no había una criba. En el telediario terminaron, lo típico que cierran con la sección cultural el telediario, en la primera me acordaré siempre, y dicen, bueno, pues oye, en la película Alien tal, ¿y qué secuencia ponen a la hora de comer, terminando el telediario? La de que sale el alien del estómago. Y recuerdo que se quedaron, mi madre hizo así, mi hermana dijo, oh, no sé qué. Y yo me quedé así mirando la pantalla y dije, esta película tengo que verla. Ese fue mi primer contacto con Alien. Bueno, vamos a ir cerrando para tampoco no irnos mucho de madre. Vamos a dejar todos los 90 y parte de los 2000 para otra sección de cine. Y por supuesto, pues retomaremos películas más actuales, haremos monográficos de películas que nos hayan gustado mucho y que no como estas, que suponemos que como habrá muchos fans de género de terror, las conoceréis casi todas o todas. Pero antes de irnos, vamos a irnos con una película noventera, que es otro hito y otra de nuestras películas, seguro que Luis me va a dar la razón, favoritas, que es Pesadilla en Elm Street. Pues, la película sin duda, y mira que ha hecho peliculones, más famosa de Wes Craven. Primera peli de Wes Craven, quiero recordar que del 84, que fue un año... No, la primera fue la última casa a la izquierda, tal vez, ¿no?
Ah, no, claro, no. Primera, Esta sí, sería no sé en qué estaba segunda. pensando. No, efectivamente, no es la primera película de Kubrick. Sí, la primera. Y ni siquiera sé si la anterior a esta puede ser Las colinas tienen ojos. Eso ya no estoy seguro, pero puede ser. Bueno, da no lo igual. sé. Sí. La Efectivamente, primera que pegó el pelotazo, seguro. No es la primera, es verdad. Es del 84, que fue un año para el terror alucinante, bueno, para el terror y para el cine en general, pero es la primera película en la que se recrea la figura del psico-killer sobrenatural, digamos. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que Viernes 13, digamos que es una especie de muerto viviente, y en la primera ni siquiera era Jason el que mata, Michael Myers juega un poco ahí siempre con esa doble capa que no sabemos exactamente dónde termina el hombre y empieza algo sobrenatural. También. Sobre todo en las secuelas posteriores. Pero Pesadilla en Elm Street ya te plantea directamente un señor que no está en el mundo. Exacto. No está en el mundo. Te ataca en sueños. En los sueños, en el mundo de los sueños. Y la película gira en torno a cómo un señor mata a través del sueño. O sea, la gente para morir o para enfrentarse con él tiene que estar dormida. Si no, es muy interesante. Si no, este hombre ni aparece. Era un concepto como muy sorprendente y muy novedoso, claro, porque el asesino siempre era un asesino físico, es un asesino que te clava un puñal, te clava un hacha, te clava un lo que sea, o te asfixia, o te hace cualquier perrería, pero siempre desde el mundo físico, ¿no? Y aquí no, el personaje de Freddy Krueger, pues para que... Robert Englund sembradísimo. Tuvimos la suerte también en el Festival Nocturna de verle, sí. De verle muy cerquita, además fue una putada porque estábamos ahí en la puerta esperando, tiene que llegar Robert Englund de un momento a otro, y de pronto, creo que fuiste tú que dijiste, ¿ese es Robert Englund? Y en el momento de decir, ese Robert Englund había salido solo, con dos compañeros y un corro de gente alrededor. Pero es que se bajó al lado nuestro, es como que estábamos nosotros y de pronto paró el coche justo al lado. Claro. Y fue increíble, además el súper majo, que tiene fama además de ser un tipo súper cercano. Bueno, datos curiosos, ver a un Johnny Depp ultra jovencito con un peinado extraño, pero bueno, que oye, era la época. Sí, era la época. Una Heather Langenkamp que repite en varias secuelas. En la tercera, ¿no? Y que es otra de estas muestras de gran heroína virginal del terror, siguiendo la estela de Jamie Lee Curtis, que fue la gran Scream Queen virginal del cine del terror, por lo menos al principio. Eso es. John Saxon haciendo del sheriff, el padre de la protagonista. Y bueno, una película maravillosa con gore, con una melodía también que se nos ha quedado a todos grabada en el cerebro para los restos. Las niñas de blanco cantándola apareciendo por allí. Una pasada de película. Esta la vi también en vídeo, que la alquiló mi vecina de abajo. Oye, venido a ver que alquiló una peli. Yo ya estaba bastante con el que había visto 1000 películas de terror ya. Me cagué encima, literalmente. O sea, yo no daba crédito. O sea, esas imágenes alegóricas, porque claro, que sea en el mundo del sueño, también juegan mucho con lo surrealista, con cosas que no puedes controlar. Y el personaje, cuando sale la primera vez, el personaje de Freddy Krueger. Bueno, de hecho, la imagen en que no se le ve la cara de fondo, pero está en su primer ataque al final lo diré, le sale pasillo, ¿no? Del callejón. Sí. Y va con los brazos como más largos, que va ya con el mítico arrastrar de la garra contra una parte metálica. Y es que esa escena que dice, Dios santo, ¿qué es eso? ¿No? Pero cuando ya lo ves de cerca, y toda la idiosincrasia que tiene el personaje,
Es que esa película es... Y el todo ese final asociar que al tú óxido vas. a la fábrica, un componente como factoría, metálico, con fuegos, es una pasada. Y sobre todo, desde entonces, cada vez que veis a alguien con un jersey a rayas rojas y verdes, Siempre, Freddy Krueger. decís que es Freddy y lo sabéis. Sí, porque es imposible. Ese jersey ya es una cosa mitológica, es una prenda mitológica ya para el cine de terror. Y iba a decir algo también de... Bueno, se pueden decir tantas cosas que es normal que se me venga y se me vaya. No me acuerdo. Qué bueno que se ha hecho de todo ya. O sea, fue tan icono el propio personaje que hay álbumes de cromos que, por cierto, lo conservo todavía. El álbum qué joyas. El álbum de cromos de Freddy. Álbumes de cromos, series, Las pesadillas de Freddy que hicieron, libros de relatos, secuelas. Por supuesto las secuelas. Ya sé lo que iba a decir. Perdona que te interrumpa. El cariz de que el personaje no solo en Los sueños terribles, sino que antes... Claro. En vida era lo más terrible que había. O sea, acosaba a niños y los mataba a niños. Abusaba y mataba, sí. Que por eso sigue, pues, atacando en sueños a los hijos, ¿no? del barrio del Street. Es una pasada de película. Una genialidad de película, una genialidad de personaje, y cambió la vida de Wes Craven para siempre y cambió la vida de Robert Englund para siempre porque ya fue... De hecho hay un remake que es que no tiene personalidad. O sea, es que no se puede hacer un Freddy que no sea Robert Englund. Está clarísimo. Es así de simple. Era famoso porque, bueno, de la serie V, ¿no? Sí, era Willy. Claro, Willy. Era Willy en V, sí. Pero que va, esto le catapultó a la fama más absoluta y de hecho empezaron a llamarlo para muchas películas de terror. De serie hecho, B, cositas así. Ha hecho 1000, sí. Pero vaya. Te voy a ofrecer dos cositas. Llevamos, no sé exactamente, estaremos sobre la hora y 20, hora y 20 y poco de... Te voy a ofrecer o terminar ya con la sección y continuar otro día que nos cuadre, o comentar la película de la camiseta que llevas hoy. Lo que tú eliges. Es que esta peli... Porque esa peli hay que también que... Es que esta peli... Venga, vamos a echarle y cerramos con esto. ¿Por qué? Bueno, he visto Demons, otra de mis películas favoritas. El cine italiano de terror ya de por sí es que... es lo que tiene. Es muy especial. Es muy especial, tiene un estilo muy propio, tiene... bueno, podemos hablar de Mario Bava, que sería digamos, dentro del cine de terror moderno, ¿no? Del giallo, ya entendido como un género de los 70 para acá, de los 60 para acá. Pues digamos que Mario Bava sería como la punta de lanza, ¿no? Bella de Sangre está considerada una de las películas que da origen, ¿no? Al género. El hijo de Mario Bava, Lamberto Bava, que fue ayudante de dirección de Dario Argento, es la institución, ¿no? Que es la institución absoluta, pues de pronto quiso hacer cine. Hizo una película que era Macabro, que está muy bien y que es muy recomendable, Macabro. Luego hizo Crímenes en portada, creo que era, también como una especie de giallo en el que había unas modelos en una sesión de fotos y tal. Si quieres comentar así someramente para quien no lo sepa, que quien esté versado lo sabrá, pero lo que es, ¿en qué consiste en pocas palabras el giallo? El giallo es el cine, es el thriller italiano por excelencia. De la misma manera que podemos hablar de cine negro, por ejemplo, en Estados Unidos, o la vena más anglosajona, que tiene unas características especiales, con un detective que investiga unos asesinatos o algún tipo de cuestión, o el polar, que sería en Francia, el cine policíaco criminal. En Italia es giallo es amarillo en italiano, y viene el nombre porque era el título de las portadas de las novelitas baratas donde se escribían novela de suspense, ¿no? Y policíaca y demás. Y entonces a todo el cine que pues tiene un componente criminal o de thriller, pues se le empezó a llamar giallo en Italia. La particularidad que tiene el giallo italiano es que
Y por lo que nos gusta tanto es porque tiene un componente muy de género. Muy de género. Suelen ser películas no de unos presupuestos enormes, que los asesinatos son ultra truculentos siempre. Sí. Mucho componente gore, mucha sangre. Muy cercano, ¿verdad? Los planos. Siempre planos muy cercanos, mucho punto de vista del asesino. El asesinato entendido como obra de arte cinematográfica, es decir, hay una recreación absoluta, no pasa tanto fuera de Italia, en el cine suspense, pero en Italia hay una recreación absoluta en torno al asesinato, y es lo que hace que el giallo sea giallo, ¿no? Bueno, pues de pronto a Lamberto Bava, que como os digo había sido ayudante de dirección de Argento y es hijo de Mario Bava, bueno, pues le da por hacer Demons. Demons. La premisa es brutal. O sea, la premisa de la trama es... Cuéntala. No, cuéntala tú. No. Te dejo a ti que te recrees. Demons... Madre mía. A una estudiante que va por la calle, en el metro, un señor con una máscara que, por cierto, es Michele Soavi, ayudante de dirección en esta película y director que hará cosas maravillosas de las que ya hablaremos, porque tiene peliculones increíbles, ese señor, posteriores. Un señor que, como os digo, es Michele Soavi y que lleva una máscara puesta, le da por la cara 2 entradas para el cine Metropol por la cara para ver una película que se va a estrenar esa misma noche. ¿Tienes algo mejor que hacer? No. De hecho, el tipo ni habla. Le da la entrada y... ya la llevas. La película, que básicamente es una película de terror, la que se va a exponer, tiene una serie de elementos en pantalla que están recreados. Hay unos props, unas recreaciones físicas de esos elementos expuestos en el hall del cine, ¿no? Elementos que, por supuesto, no son nada inofensivos. Y cuando una de las espectadoras se haga una herida con uno de esos elementos, pues desde ese mismo momento todo lo que ocurre en la película es la bizarrada, el delirio, es que es eso, es un delirio maravilloso de metacine, muertos vivientes, demonios, una especie de survival horror, una locura maravillosa, que yo entiendo que para, sobre todo si para gente que no la haya visto, es entiendo que no entre, porque la película tiene cosas que dices, bueno, puedes decir, oye, esto, no es una película para pasar miedo, no es una película de terror de voy a ir a asustarme, no es una película para el aficionado al género. Total. O sea, es una película para gozar como un enano, con un cubo de palomitas. Que la gozamos también en el Nocturna. También. Y con Lamberto Bava, con el que nos hicimos una foto que... maravillosa. Algún día os enseñaré. Y la película es una locura maravillosa. Sí, es una cosa. Es ultra divertida, es una película que la tienes que dejar fluir. Sí, no te pongas hay que verla sin prejuicios. Claro, exacto. Ahí dicen, pero esto qué rollo, déjalo, deja que fluya. Gózala, porque a mí me cambió la vida en el sentido de que fue una película que yo vi y me hizo como creer en el género. Sí. Fue como una experiencia diría que tan mágica, porque tiene un gore brutal. Sí, el gore tiene un gore brutal. No sé, yo es que personalmente no soy objetivo porque le tengo muchísimo cariño. Se la produjo el propio Dario Argento. Tiene secuencias míticas, maravillosas, cosas que cuando la veis solo puedes levantarte a aplaudir. Helicóptero. Bueno, la secuencia del helicóptero, aparte un helicóptero. Solo vamos a decir helicóptero. Si no lo habéis visto, ya sabréis de la...
De verdad, tienes o sea, gira entre y que me perdone Lamberto Papa, pero a veces gira entre lo cutre y lo genial. O sea, no sabes si esa cutrez es parte de la genialidad que hay implícita en la propia película o no, pero es que tiene momentos tan geniales. Es una película hecha con tanto amor. Y tiene, ojo, a la frase promocional, que la voy a decir de memoria, pero algo así como harán de vuestros cementerios sus ciudades y de sus ciudades vuestros cementerios, o algo así. Era una frase maravillosa. Y bueno, este era el cartel original de la película, que era increíble. Tiene una secuela que no le hace justicia, pero que esto ahí está. Ahí está, pero no, eso es Demons es una de las obras maestras del cine italiano de terror. Pues ahora, si a ti te parece, si no tienes nada más que añadir, vamos a dejarlo. Pues nada, capítulo 8, volvemos a decir, volvemos a recordar, que le deis like al vídeo y que dejéis vuestros comentarios y que os suscribáis si no estáis suscritos, porque es muy importante. Nos ayudáis un montón y generamos foros de discusión, generamos temas de debate y creamos comunidad, que al final es por lo que estamos aquí y lo que nos mueve. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya gustado el capítulo, tanto lo que hemos desarrollado, el tema central inicial, como la sección de cine, que por supuesto tengo aquí un material brutal y oiremos. Yo creo que en la siguiente ya cerraremos un poco, por lo menos, de lo que tengo yo aquí apuntado, si salen otras películas. Y ya está, sección de cine, que nos la estabais pidiendo fervientemente, ahí ha quedado, y vernos en el siguiente capítulo de La Hora Cero, que adelantamos ya de la cosa. Investigación de campo, Monasterio del Diablo en Carmona. ¡Ojo! Ojo. Porque pasaron cositas. Pasaron cositas y os las contaremos. Ya sabéis que mientras estéis vosotros ahí, nosotros estaremos aquí. Eso es. Y muchas gracias por el apoyo y a seguir con ello y correr la voz por ahí de que estamos aquí, La Hora Cero. Muchas gracias, buenas noches. Chao.